Buenos días. Vamos a continuar con este tema de la producción primaria y vamos a pasar ahora a lo que sería las producciones secundarias y las eficiencias. Y pues vamos a tratar ya de estar finalizando. Ya nos acercamos cada día más al fin ya del curso. Y pues bueno, comencemos. Pero hoy va a comenzar la maestra y ya después vamos participando un poco después. Adelante, maestra. Sí, muy bien, pues hoy vamos a ver un video. Vamos a empezar con un video. Está en inglés, pero les dejamos abajo bueno, va a tener es muy cortito y trata sobre cómo va pasando toda la cadena trófica, desde los productores hasta los consumidores de los niveles más altos. Entonces, solamente lo vamos a ver como una introducción al tema y continuamos. Entonces, no se preocupen porque está en inglés, lo que puedan entender, adelante, y lo que no, vean mejor las imágenes. Of creatures live on Earth. Some of these creatures live together and depend on one another for food and shelter. They form a biological community. The physical surroundings, the weather, the soil, and the water in the environment also play a large role in the life of the community. The living community and the physical environment that it exists within is called an ecosystem. There are many types of ecosystems: deserts, marshes, beaches, and even those that are made up of cities and towns. Ecosystems can be as large as a rainforest or as small as a single drop of water. No matter where you live, you are part of one ecosystem or another. Sunlight usually provides the initial energy needed to sustain an ecosystem. Producers, like plants and algae, make their own food from sunlight. These producers belong to nearly all ecosystems because they provide food for primary consumers, such as herbivores like deer and zebras. Herbivores then become the food of secondary consumers, such as carnivores like wolves and lions. Energy is lost when a consumer feeds on a producer or another consumer. For this reason, it takes a great number of plants to supply enough food energy for one herbivore, and many herbivores are needed to support the food energy needed for a single carnivore. This pattern can be explained as a pyramid of feeding levels or trophic levels within an ecosystem. A prairie ecosystem, for example, is covered with grasses, flowers, and other plants. These make up the bottom of the pyramid. Rabbits, which feed on the plants, are not nearly as plentiful. Coyotes, which feed on rabbits, are even fewer still, and thus they form the top of the pyramid in this ecosystem. Muy bien, bueno, entonces en este video alcanzamos a ver de nuevo, de forma gráfica, con algunos ejemplos, los diferentes niveles que existen en toda esta red o cadena trófica que están en los ecosistemas. Y nosotros somos parte de esas cadenas tróficas. Somos de los eslabones más altos. Muy bien, y justamente, bueno, vamos a tener una actividad sobre eso. Ahora ya vimos parte del flujo de energía en cuanto a los conceptos clave, a la materia y energía, la relación de las comunidades con el ambiente abiótico. Aquí también ya vimos los patrones geográficos en los que se distribuye la productividad primaria y los factores limitantes que regulan, por así decirlo, la productividad primaria. Ahora vamos a empezar este nuevo tema que es ¿qué destino tiene esta productividad primaria que hacen las plantas? ¿Hacia dónde se va toda esa energía? Vamos a ver que hay una relación importante entre productividad primaria y productividad secundaria. Vamos a ver la importancia de la eficiencia de transferencia de energía de nivel a nivel y también vamos a ver
los roles relativos entre consumidor-descomponedor. Entonces, vamos a empezar con este tema del destino de la productividad primaria. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno, tanto los hongos como los animales y muchas bacterias son heterótrofas o heterótrofos, es decir, que necesitan obtener su materia y su energía al consumir el material vegetal. O sea, directamente al consumir material vegetal o indirectamente al consumir a un herbívoro o a otro heterótrofo, ¿no? que ya comió material vegetal o que se comió a otro carnívoro. Y entonces nosotros, estos organismos de esa forma obtienen su energía y su materia. Las plantas, recordemos que son los productores primarios y son el primer nivel trófico, como se veía en el video, el primer nivel trófico de una comunidad. Ellas son quienes captan la energía del sol y la transforman en energía química. Los consumidores secundarios, primarios, serán los que consumen a las plantas, los herbívoros, y estarían en el segundo nivel trófico, tal como vimos en el video. Los consumidores secundarios serían, por ejemplo, carnívoros, que consumen a los herbívoros, y ellos estarían en el tercer nivel, y así hasta arriba. Entonces, esta imagen nos ilustra esto. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y puede haber más niveles. Bueno, continuemos. ¿Qué relación tiene la productividad primaria con la productividad secundaria? Bueno, para empezar, hay que comprender algo. Ya recordemos, ya lo habíamos visto, pero para que se acuerden, productividad primaria es la que realizan las plantas. Hacen la productividad primaria bruta. De esa mucha se pierde en respiración y solo un poquito realmente se incorpora a los tejidos, y esa sería la productividad primaria neta. La productividad secundaria de la que consumen, de la energía que consumen los herbívoros, esa es la productividad secundaria bruta. Mucha se pierde como respiración, una también se pierde como heces, y solo una poca se lleva hacia los tejidos. La que se va hacia las heces y la que se va a los tejidos forma parte de la productividad secundaria neta. Entonces, bueno, aquí ya estamos recordando productividad primaria en autótrofos, productividad secundaria en heterótrofos. ¿Qué relación hay entre estas dos? Bueno, pues la productividad secundaria depende de la productividad primaria. ¿Por qué? Bueno, pues entre más productividad primaria hay, pues va a haber más productividad secundaria. Aunque quiera un herbívoro crecer mucho y tener una población muy grande, si no hay productividad primaria, es decir, si no hay una masa vegetal que sustente su vida, pues entonces no puede crecer. Entonces, la productividad secundaria depende de la productividad primaria y tienen una relación positiva, como lo vamos a ver en estas gráficas. En estas gráficas se muestra de forma muy clara, en esta figura, vamos a concentrarnos ahorita en la 11.5a, es decir, para que no haya duda y nadie esté perdido, nos vamos a concentrar en esta. Bueno, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, aquí se está viendo comunidades acuáticas. En especial estamos viendo la productividad secundaria del zooplancton. ¿Qué es el zooplancton? Pues no todos habíamos escuchado hablar del plancton, que son esos pequeños
organismos que andan ahí en el mar y que las ballenas cuando abren así la boca, filtran y se los comen. Entonces, cuando estamos hablando de animales que son parte del plancton, entonces son zooplancton. Y esos pequeños animales son el alimento, su alimento principal más bien son el fitoplancton. O sea, esos pequeños organismos que andan ahí suspendidos en el mar y que son del reino vegetal. Ahí estamos hablando del fitoplancton. Entonces, zooplancton se alimenta de fitoplancton y aquí lo que podemos ver de forma muy clara en esta gráfica es que en el eje de las X tenemos la producción de fitoplancton por estación de crecimiento. En el eje de las Y tenemos la producción del zooplancton. Y podemos ver de forma muy clara cómo conforme va aumentando el fitoplancton, también va aumentando el zooplancton. Y tenemos una relación más o menos así. Muy clara. Entonces, esto sustenta lo que estábamos diciendo, esa relación positiva entre la producción primaria, que en este caso sería el fitoplancton, y la producción secundaria, que sería el zooplancton. Bueno, ahora vamos a seguir analizando estas gráficas. Ahora vamos a ver la productividad de bacterias heterótrofas en lagos y océanos, que también así ocurre como en el caso del fitoplancton. Estas bacterias heterótrofas se alimentan de fitoplancton, bueno, pero más bien de la materia orgánica disuelta que liberan el fitoplancton o de los residuos que van dejando otros animales herbívoros, como comen, pero se les sale por un lado y por el otro, entonces van dejando pedacitos. Entonces esas bacterias heterótrofas se alimentan de todos esos materiales suspendidos que provienen del fitoplancton. Entonces ahí podemos pensar que hay esta relación entre productividad primaria y productividad secundaria positiva si conforme crece el fitoplancton o la productividad primaria, también va creciendo la productividad de las bacterias heterótrofas. Y justamente es así, miren. Ahora vamos a ver en este otro gráfico, que es el B, para que no haya pierde, es este. Y vemos de forma muy clara cómo entre más productividad primaria haya, también hay más bacterias, productividad de las bacterias. Entonces vemos más fitoplancton, más productividad de las bacterias y tenemos la misma tendencia como en el otro caso. Ahora vámonos a un ecosistema terrestre. En este ecosistema terrestre vamos a estar hablando de orugas como un indicador de productividad secundaria, orugas que son las larvas de polillas o de mariposas, y cómo su presencia, su abundancia está estrechamente relacionada con la precipitación anual. Y la precipitación anual la vamos a tomar como un indicador de la productividad primaria, porque si hay más agua, hay más vegetación. Eso ya lo vimos en otros videos. Y entonces en este caso se ve claramente cómo, fíjense, aquí en este otro gráfico, tenemos en el gráfico C, ya no se los voy a señalar porque es el último que nos queda, el que no hemos analizado. Entonces se ve como de los años 1976 a 1998, pues se ve las barritas en rosa que están diferentes grados de precipitación. Por ejemplo, en el 83 se ve que hubo mucha precipitación, es la precipitación media anual. Mientras que del otro lado estamos viendo el número de orugas. El número de orugas como anualmente, la cantidad anual de orugas que hubo, y
Y entonces se ve cómo prácticamente va siguiendo justamente el comportamiento de la precipitación. Esto también nos deja muy claro que la productividad primaria y la productividad secundaria tienen una relación estrecha positiva. Bueno, ¿dónde más podemos ver ejemplos de esto? Bueno, pues también vemos ejemplos de esto con los pinzones de Darwin. Hay un pinzón específicamente de los pinzones de Darwin que es Geospisa fortis, que está, a ver, vamos a ver dónde está. Geospisa fortis, aquí está, este pinzón. Este pinzón lo que tiene es que muestra también este comportamiento. Él es herbívoro, se alimenta de semillas y entonces lo que se ve es que responde al aumento de la producción de plantas en años húmedos y cría más. Ahora sí que tiene más descendencia. Entonces, igual. Entonces, la productividad secundaria, cuando hay más productividad primaria, pues entonces aumenta. Y cuando hay menos productividad primaria, entonces disminuye. Sin embargo, ¿qué tanto de la productividad secundaria, de la productividad primaria se convierte en productividad secundaria? Bueno, pues eso difiere de un lugar de una comunidad a otra, pero vamos a ver qué nos comenta el profe Cuthberto en este sentido. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tanto de la productividad primaria pasa a incorporarse a la productividad secundaria? Se habla de que más o menos, ¿sí? A veces más, ¿sí? Que alrededor del 10% de la producción primaria pasa o se incorpora a lo que nosotros podemos medir como productividad secundaria. ¿Por qué nada más el 10%? Pues si hay una gran producción. Bueno, pues tanto en las comunidades acuáticas como en las comunidades terrestres, la productividad secundaria de los herbívoros se dice es aproximadamente una décima parte de la productividad primaria. Entonces, ¿dónde se fue la energía que falta? Bueno, entonces, pues vamos a ver dónde se va, porque pues no toda la biomasa, primero, no toda la biomasa se consume. ¿Sí? Esa es una parte. Una parte se pierde ¿cómo se llama? Sin ser aprovechada. Simplemente las hojas se marchitan, llega el ciclo, se termina el ciclo de vida de las plantas y mucha muere sin ser comida o pastoreada. Y entonces pasa a un segundo nivel, digamos, de trófico, que sería otro nivel trófico, que es el de los descomponedores, bacterias, hongos y animales detritívoros, es decir, aquellos que comen detritos o, digamos, ya materia orgánica muerta. Bien, entonces, eso no se consume. Bueno, entonces, pero y la que se consume, entonces, todavía es muy poquita. A ver, vamos a ver. Entonces, la biomasa que sí se consume, ¿sí? Queda ya disponible, queda disponible pues para los herbívoros, pero no toda la biomasa vegetal que comen los herbívoros, ni toda la biomasa de los herbívoros, digamos un conejo o una rata que comen biomasa vegetal, no toda se va a asimilar. Entonces, una parte se va a perder, ¿cómo se llama?, en respiración y en heces, y la que se asimila, que es la que queda disponible para su incorporación a la biomasa del siguiente consumidor, ya un carnívoro, ¿sí? Entonces, no toda la biomasa, por ejemplo, del segundo nivel, que serían los herbívoros, queda disponible porque se pierde, ¿cómo se llama?, en forma de heces y en calor respiratorio. Bueno, también la que comen ahora los carnívoros de primer nivel, toda se asimila y se convierte en biomasa, pues no, tampoco, ¿no? Parte se va a perder también en, ¿cómo se llama?, en heces, parte se va a perder en, ¿cómo se llama?, en respiración. Y entonces, ¿esto por qué? Pues porque ningún
proceso de transferencia o de transformación más bien, o conversión de energía es eficiente al 100%. Siempre se va a perder en cada transformación, en cada paso de transformación, se va a convertir parte de esa energía, se va a convertir en calor inutilizable. ¿Ok? Entonces, todo esto va de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Ningún proceso de transformación de energía es eficiente al 3%, al 100%. Entonces, ¿por qué? Porque los organismos trabajan y se requiere energía. Nada más para moverse, para comer, todo eso se requiere energía y se está transformando, se está respirando. Todo eso se libera en forma de calor. Entonces, no, ningún paso de transferencia de energía o de conversión de energía es, se llama, eficiente al 100%. Entonces, solamente aproximadamente el 10% es lo que se va más o menos aprovechando. Todo va a depender pues, de qué animal, qué tipo de tejido, pero todo anda alrededor más o menos del 10%. Bueno, entonces, vamos a ver este diagramita, en el cual decimos pues que hay tres vías tróficas, ¿no? Es decir, por los cuales está o asimilando o perdiendo pasando de un nivel hacia otro en esta cadena trófica. Entonces, 3 vías de energía ocurren en todo nivel trófico. Entonces, esto, pues, estemos hablando, ¿cómo se llama? En un ecosistema natural, en un ecosistema modificado, un ecosistema manejado por el hombre, siempre va a haber 3 vías de energía en todos estos niveles tróficos. Bueno, entonces, el patrón de energía a través de un compartimiento trófico, ¿sí? Representado como una caja negra o una caja café, donde no podemos ver. Entonces, ¿qué tenemos primero? Una productividad o producción disponible para consumo, ¿sí? Desde el nivel trófico N-1. Entonces, ustedes, por ejemplo, si estamos hablando del nivel trófico planta, pues tendríamos ya el nivel trófico N-1. Entonces, parte de esas plantas no se consumen, ¿sí? Y son, ¿cómo se llama? Materia orgánica muerta, ¿sí? No se consumió y pasa al nivel de los, ¿cómo se llama? Descomponedores o al sistema de los descomponedores. Lo que sí se aprovecha y entonces le vamos a llamar, pues entonces lo podemos entender como el aporte energético en el nivel N. Puede ser N, pues se refiere a 1, 2, 3 o lo que sea, cuántos niveles estamos viendo. Entonces, es el aporte energético. Parte de ese aporte energético, pues va a perderse en forma de heces fecales, ¿sí? Y parte de ese aporte energético se va a tomar o va a representar la energía que sí se está asimilando en ese nivel trófico. Parte de esa energía que ya se asimiló, ¿sí? Parte se va a perder como calor respiratorio en ese nivel trófico y parte va a ser ya entonces la productividad que va a tener ese nivel trófico o en ese nivel trófico. Productividad que en este caso pues podemos hablar ya de secundaria en el primer nivel, en el segundo, en el tercer nivel. Entonces, todo esto tiene como resultante pues esa energía que se asimila, energía que se pierde parte de respiración y finalmente a lo que podríamos llamar ya como la productividad en ese nivel trófico. Entonces, esas son, las 3 vías tróficas a partir de las cuales se está asimilando, se está aprovechando y se está perdiendo la energía. Entonces, parte se va a los descomponedores directamente, pasa al siguiente nivel y después se pierde en forma de heces y pasa otra vez al comportamiento de los descomponedores para llegar, al último nivel o en el eslabón de esta cadena trófica, que parte se pierde en respiración y parte se queda ya o asimilada para finalmente también pasar al sistema de los descomponedores. Bien, vamos adelante entonces con el siguiente, pues, parte ya de la temática en cuanto a esto de las productividades. Pero y vamos entonces ya a hablar ya de la importancia que tiene
ya en cada nivel trófico y hablar ya entonces de eficiencias en las transferencias de energía, que va a ser el siguiente tema, es decir, hacia dónde se va la energía y qué tan eficientemente se aprovecha en los diferentes niveles tróficos. Pero de eso vamos a hablar pues más adelante. Muy bien, ahora vamos a ver otro pequeño video que habla igual de cómo se va moviendo la energía a través de los diferentes niveles tróficos y es también de la Enciclopedia Británica. In a forest, plants, animals, and other organisms interact with each other and their surroundings to form the forest ecosystem. An ecosystem refers to every aspect within a particular space, the living organisms, their physical environment, and all the relationships between them. The common thread in any ecosystem is the movement of its resources. This includes the flow of energy through the system, as well as the cycling of nutrients within it. Radiant energy from the sun provides the essential first step for most ecosystems. Organisms within an ecosystem can be grouped into two main categories, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, such as green plants, are self-sustaining producers. They use energy from the sun to transform carbon dioxide and water into the food that they need. Heterotrophs, on the other hand, are consumers. They depend on autotrophs or other heterotrophs to serve as their sources of food. Together, the organisms in an ecosystem form simple food chains or more complex food webs. The first links, or the foundations of food chains, harbor the producers, the organisms that make their own food. Subsequent links in the food chain are made up of consumers, who feed on producers or other consumers. Organic waste products and dead material are food for decomposers. They break down this material into their essential components, which can be used again by the producers, thus restarting the cycle. Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora del destino que sigue la energía y su importancia para traducir esto en eficiencia de la transferencia de energía. ¿Ok? Vamos entonces a hablar, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es, digamos, la vía que puede seguir, por ejemplo, un joule de energía consumida? ¿Sí? Entonces, y después hablamos de las eficiencias. Bueno, primero vamos a ver por qué vías tiene o qué ruta va a agarrar, por ejemplo, un joule. Una unidad de energía, ustedes ya saben lo que es un joule, ya entregaron hasta una tarea al inicio pues, de la tercera unidad, entonces ya lo pueden hasta transformar en watts y todo eso, y calorías o lo que ustedes gusten, y ya pueden interconvertir las unidades. Bueno, entonces, un joule de energía puede ser consumido, asimilado por un herbívoro, invertebrado, y una parte de ese joule la utiliza para hacer trabajo y se pierde como calor respiratorio. O bien, parte de ese joule puede ser consumido por un herbívoro vertebrado y luego ser asimilado cuando se lo coma ese herbívoro, se lo coma un carnívoro que muere, entonces, después, y va a entrar entonces ahora al compartimento del, ¿cómo se llama?, de muerto de la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, lo que queda de ese joule puede ser asimilado por un hongo y ese hongo puede ser consumido por un ácaro del suelo que lo va a utilizar también para trabajo y va a disipar una parte adicional de ese joule en forma de calor. Bueno, hasta ahí, pues, más o menos siguió una ruta, pero fíjense que pues parte de esa energía pues va pasando de un nivel, de otro nivel, va siguiendo una ruta. Bueno, entonces en cada paso, pues la energía puede seguir pues distintos caminos, ¿no? Sí, no puede ser así como que una ruta muy directa, ¿no? En cada paso de consumo, lo que va quedando de ese joule puede no ser asimilado y pasar, por ejemplo, a las heces o a la materia orgánica muerta. O se puede asimilar y respirar, o asimilar o incorporarse al crecimiento del tejido corporal, o también a la producción o a la reproducción. Entonces, el cuerpo puede morir y lo que queda de ese joule va directamente al compartimento de la materia orgánica muerta
o ser capturado, ¿cómo se llama?, en tejido vivo por un consumidor en el siguiente nivel trófico, donde va a encontrarse con un conjunto adicional de posibles vías de ramificación. Entonces, va a encontrar diferentes vías de ramificación, las rutas van a ser diferentes, pero a final de cuentas, ¿sí? A final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a tener? Que todo eso se va a perder o se va a disipar como calor respiratorio. Entonces, aquí ya tenemos la primera ley de la termodinámica, ¿no? La energía ni se, ¿cómo se llama? Ni se qué, Crea ni ni se pierde, destruye. ni se destruye, solamente se transforma, va pasando, se va transformando, pero a final de cuentas, todo eso que entró se va a perder como calor respiratorio. Bueno, entonces, al disiparse como calor respiratorio, vamos a, pues puede, digamos, seguir pues varias rutas, ¿no? Entrar en un sistema herbívoro carnívoro y pasar pues por diferentes rutas, o aparte de eso también se puede ir a un sistema descomponedor. Entonces, estas son las mismas vías posibles, ¿no? Y va la energía pues va fluyendo, va fluyendo. Entonces, a lo que podemos llegar, entonces, bueno, entonces esas rutas a través de los niveles tróficos, pues puede tener incluso, digamos, por ejemplo, en las posibles vías en el sistema herbívoro carnívoro, consumidor vivo y descomponedor son las mismas, con excepción, dice aquí, estamos, uno de los autores dice que hay una excepción crítica. Las heces y los cadáveres se pierden en el primer, ¿cómo se llama?, en el primer sistema, ¿sí? Y entran al sistema descomponedor. Pero las heces y los cadáveres del sistema de descomposición simplemente se envían, digamos, como que de regreso al comportamiento de materia orgánica muerta en su base. Entonces, digamos, como que hay una metabolización incompleta. Materia orgánica muerta, sí, se regresa, porque no toda se descompone muy fácilmente, y entonces se queda, digamos, en esa como materia orgánica muerta que se puede ir acumulando porque no ha habido una metabolización completa de ese material. Bueno, entonces esta metabolización incompleta, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a hablar entonces, ahora vamos a entrar ya en otros conceptos, ¿no? Bueno, entonces tenemos, ¿qué significa esto? La energía entonces disponible como materia orgánica muerta finalmente se puede metabolizar por completo y toda la energía se pueda perder como calor respiratorio. Entonces, si esto puede requerir muchos circuitos o varios circuitos a través del sistema de descomposición. Entonces, las excepciones a esto son situaciones, primero, uno, cuando la materia orgánica o la materia se exporta fuera del ambiente local para ser metabolizada en otro lugar, cosa que sucede, por ejemplo, con muchos de nuestros cultivos, ¿sí? Producimos en un lado, esa materia orgánica se exporta y se consume en otro lado para ser descompuesta en otro lugar. Bueno, los detritos o materia ya en descomposición pueden lavarse, ¿cómo se llama?, y irse pues en escorrentías, y perderse en escorrentías o en un cuerpo de agua. Eso es otro que se va a exportar de esa manera. O esa materia orgánica puede no ser metabolizable ahí en el sitio porque las condiciones abióticas, por ejemplo, inhiben la descomposición. ¿Qué condiciones abióticas? De estas cantidades de materia de alta energía metabolizada que está incompleta. Bueno, pues con el paso de los años y la presión, ¿cómo se llama?, depende de qué profundidad estén, hace su trabajo físico de compresión, entonces mucho lo podemos encontrar como petróleo, como carbón, o incluso algo de lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, la turba. Turba es materia orgánica no metabolizada completamente, en la cual están incidiendo algunos factores físicos, como puede ser frío, ¿sí? Y la descomposición anaeróbica.
Resulta pues que esta turba se va formando porque la producción va siendo superior al ritmo de descomposición y entonces va habiendo acumulación. Esa acumulación no permite entonces que haya oxígeno en esos cúmulos de materia orgánica ya muerta, y entonces no hay una descomposición más rápida. Además de que las temperaturas son muy bajas. Entonces, pues esto, ahora sí que agrícolamente, pues sí nos conviene tenerlo porque pues es un sustrato del cual nosotros podemos hacer semilleros para hacer, ¿cómo se llama? Productividad o producción de plántulas, etcétera. Pero eso es precisamente eso, materia orgánica no metabolizada por completa. Y bueno, ya en tono, digamos, un tanto chistoso, ¿no? Materia orgánica viva, materia orgánica muerta y materia orgánica muy muerta. ¿Sí? Luego, ahora sí que se me antojó ahorita inventarme un meme, le decía yo a la maestra, ¿no? Ya cuando esté yo en mi cajón, ¿sí? ¿Estaré muerto o muy muerto? Okay. Bueno, vamos adelante. Vamos adelante. Entonces, con lo que sigue ahora en términos de las eficiencias de transferencia de energía, de lo cual nos va a hablar la maestra. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la eficiencia de transferencia de energía, nosotros podemos utilizar 3 categorías para predecir el patrón de flujo de energía que va a haber de un nivel a otro. Para ello, vamos a entenderlo con esta imagen de una forma muy sencilla. Como habíamos visto, la producción primaria neta va pasando de nivel a nivel, pero va agarrando muchas rutas que puede ser irse como materia orgánica al compartimiento de la materia orgánica muerta, o puede irse a ser consumida, pero de ahí puede irse a las heces, y la que es asimilada puede irse a perderse como calor respiratorio. Entonces, hay muchas rutas de energía, pero si nosotros solo usamos 3 categorías de eficiencia de transferencia, podemos decir más o menos cuánta energía de esa producción primaria neta va a pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, si estamos hablando de la producción primaria neta de las plantas y de ahí pasa a los herbívoros, con datos de la eficiencia de consumo, eficiencia de asimilación y eficiencia de producción de los herbívoros, podríamos estar hablando de cuánta energía pasó de un nivel a otro. Y podríamos hacer lo mismo cuando estemos hablando de los carnívoros que se comen a esos herbívoros. Entonces estaremos con otras eficiencias de consumo, de asimilación y de producción, igual calculando cuánta energía pasó de los herbívoros a ese nivel de carnívoros. Entonces, nada más para que quede claro, la eficiencia de consumo sería, en este caso, aquí está la producción primaria neta, y la eficiencia de consumo sería de toda esta proporción es la que se consumió. Entonces, esta era la eficiencia de consumo. De esto que entró al cuerpo, la eficiencia de asimilación sería solamente esta ramita, porque aquí mucho se va, de la energía se va a las heces y a la orina, entonces esta sería la eficiencia de asimilación, y de la asimilada, la eficiencia de producción sería la que no se utilizó para la respiración, la proporción de la energía asimilada que no se utilizó para la respiración y que se utilizó para construir biomasa y por lo tanto ya forma parte de la producción secundaria. Entonces, ¿qué tanto de esto que entró salió aquí y pudo convertirse en biomasa? Esa sería entonces la eficiencia ecológica de transferencia trófica. Bueno, vamos a analizar cada una de ellas un poquito más a fondo. Entonces, empecemos con la eficiencia de consumo. Pues aquí tenemos el consumo de un herbívoro
por ejemplo. Y entonces la eficiencia del consumo va a ser el porcentaje de la productividad total disponible en un nivel trófico que es consumido por el siguiente nivel trófico. En este caso, el porcentaje de biomasa que es consumida por el siguiente nivel trófico, biomasa vegetal, que es consumida por el siguiente nivel trófico de los herbívoros. ¿Cuánto de la biomasa vegetal fue consumida por los herbívoros? Pues ahí estaríamos hablando de eficiencia de consumo. Cuando estamos hablando de consumidores primarios, por ejemplo los herbívoros, estamos hablando de que la eficiencia de consumo es el porcentaje de joules producidos por una unidad de tiempo como productividad primaria neta que llega a las entrañas o a las tripas de los herbívoros, lo que estamos diciendo. Pero no solamente hay eficiencia de consumo de herbívoros hacia productores primarios, también hay eficiencia de consumo cuando estamos hablando de consumidores secundarios. Por ejemplo, un carnívoro que se come a un herbívoro. Ahí, cuando estamos hablando de eficiencia de consumo, estamos hablando del porcentaje de la productividad de herbívoros que comen los carnívoros. De lo que produjeron los herbívoros, que no fue ni aventado en heces, ni respirado, y que lo convirtieron en biomasa de su cuerpo, de eso, ¿cuánto van a llegar a convertir en biomasa los consumidores secundarios? Que no pierden en heces, que no pierden en respiración. Y bueno, también algo importante en este caso es que algo de lo que comen también, aquí estoy confundiendo un concepto. Aquí nada más es lo que comen. De esta parte de eficiencia de consumo, una parte se puede ir a heces. Más bien, aquí es lo que no se va al sistema de descomponedores. En el caso de los herbívoros, es lo que no se pierde y no alcanza a comerse el herbívoro porque pues no se pudo comer todo y entonces la planta, por ejemplo, tira sus hojas y sus hojas se van directamente al sistema de descomposición. Y en el caso de los carnívoros es pues la cantidad de cuerpo que no alcanzaron a comerse, por así decirlo, y entonces es lo que también se va al compartimiento de la materia orgánica muerta. Que quede claro este punto. Bueno, algo de datos en cuanto a cifras. La eficiencia de consumo por herbívoros es de aproximadamente 5% en los bosques, o sea, de todo lo que se produce en los bosques, solamente el 5% del material vegetal es consumido por los herbívoros. Del 25% en pastizales y del 50% en comunidades dominadas por fitoplancton. Sin embargo, en lo que respecta a los carnívoros, hay varias cifras en este aspecto. También, por ejemplo, los depredadores vertebrados pueden consumir entre el 50 y hasta el 100% de la producción de las presas vertebradas. O sea, se comen a toda su presa los que tienen una eficiencia de 100%. Pero en el caso de algunas presas invertebradas, pueden comer solo un 5% y los depredadores invertebrados consumen más o menos el 25%, si no me equivoco porque no alcancé a ver el numerito, el 25% de sus presas invertebradas. Entonces, ahí ya queda clara la eficiencia de consumo. Ahora vamos a ver la eficiencia de asimilación. En el caso de la eficiencia de asimilación, aquí ya es lo que se consumió, pero lo que va a entrar a formar parte de la energía del cuerpo, que no se va a desechar en forma de heces. Por eso, cuando estamos hablando de la eficiencia de asimilación, estamos hablando de que es el porcentaje de energía alimentaria que se lleva a las entrañas de los consumidores de un nivel trófico, pero que además se asimila a través de la pared intestinal y está disponible
ya sea para ser incorporada al cuerpo o para utilizarla en forma de trabajo. Entonces, lo que no entra de esta forma es lo que no es asimilado es lo que se pierde en forma de heces y entra en el sistema de descomposición, ya como materia orgánica muerta. Entonces, esta es la eficiencia de asimilación. Si nos regresamos aquí al esquemita para que no nos perdamos, aquí vamos con la eficiencia de consumo, ya lo comentamos, todo lo que no se consumió sería, por así decirlo, la ineficiencia de consumo. Ya pasamos aquí, lo asimilado es lo que no se va a heces u orina, lo que sí llega a ser utilizable para el organismo de ese nivel trófico, ya sea para crecimiento o para su trabajo que se va a perder como respiración. Entonces, esa es la eficiencia de asimilación. Aquí vamos a ver algunas cifras. En el caso de los microorganismos, no es fácil decir cuánta eficiencia de asimilación tienen, porque los alimentos no pasan a través del intestino y además no producen heces. Generalmente las bacterias y los hongos digieren la materia orgánica muerta externamente. Sueltan ciertas sustancias que las degradan y luego absorben ya la materia orgánica muerta degradada, por así decirlo, digerida, y ya la absorben. Pero absorben casi todo, entonces se habla de que tienen eficiencias de asimilación de alrededor del 100%. Sin embargo, en el caso de los herbívoros, detritívoros y microorganismos, ellos tienen eficiencias de asimilación más bajas, de alrededor del 20 al 50%, y en el caso de los carnívoros, ellos sí tienen eficiencias de alrededor del 80%. Algo interesante es que en función de cómo asignen su producción las plantas a las hojas o a las raíces o a las semillas o a los frutos, eso también va a estar influyendo en la eficiencia de asimilación que van a tener los herbívoros. Por ejemplo, las semillas y los frutos son partes de las plantas que pueden asimilarse con eficiencias altas de hasta el 60 y el 70%, y las hojas de alrededor del 50%, pero por ejemplo los troncos de madera, pues ya tienen eficiencias de asimilación bajas como del 15%. Entonces, aquí estamos ya pasamos la eficiencia de consumo, ya pasamos la eficiencia de asimilación, y ahora vamos a ver la eficiencia de producción, o sea, la que no se va a respiración, la que se va a construir biomasa o a la reproducción. Bueno, vamos a ver qué podemos decir sobre la eficiencia de producción. En cuanto a la eficiencia de producción, ¿qué es? Ya dijimos, pero como concepto es el porcentaje de energía asimilada que se incorpora a la nueva biomasa. El resto se pierde por completo en la comunidad como calor respiratorio. La eficiencia de producción varía en función de la clase taxonómica del organismo. Por ejemplo, en los invertebrados generalmente llegan a tener eficiencias de asimilación de alrededor del 30 al 40%, y aquí se está considerando que son altas, porque pierden muy poca energía en calor respiratorio. Mientras que en los vertebrados ectotermos tienen valores intermedios de alrededor del 10% de eficiencia de asimilación. Mientras que los endotermos, ellos como gastan mucha energía para mantener estable su temperatura, solo convierten o tienen una eficiencia de producción de alrededor del 1 a 2% de la energía que tienen. Entonces, y algo también importante es que los microorganismos y algunos, donde también vamos a estar hablando de los protozoarios, ellos tienen eficiencias de producción muy altas. Esto sería la eficiencia de producción. Entonces ya tenemos los tres tipos de eficiencias
que nos van a servir para estimar qué eficiencia se tuvo entonces de un nivel a otro. La eficiencia de consumo, la eficiencia de asimilación y la eficiencia de producción. Bueno, si nosotros multiplicamos estas tres, vamos a obtener entonces la eficiencia de transferencia trófica. La eficiencia de transferencia trófica, en ese sentido, pues va a ser qué tanta energía pasa de un nivel trófico al siguiente. Y como les decía, es simplemente la multiplicación de estos tres tipos de eficiencias de transferencia. Antes de que Lindemann escribiera, bueno, más bien despuesito de que Lindemann escribiera la publicación que vimos de cuestiones de energía en los ecosistemas, muchos empezaron a suponer que las eficiencias de transferencia trófica de un nivel a otro iban a ser siempre del 10%, que fue lo que comentamos anteriormente. De hecho, hasta se hablaba de una ley del 10%. Sin embargo, realmente esa ley no existe. En la naturaleza hay una diversidad de eficiencias de transferencia tróficas de un nivel a otro. Y, por ejemplo, en una compilación de estudios de este tipo, de esta naturaleza, se vio como en una amplia gama de ambientes marinos y de agua dulce, había diferentes eficiencias de transferencia trófica. Unas tenían una eficiencia del 2%, mientras que otras tenían eficiencias de hasta el 24%. Sin embargo, cuando se sacaron el promedio de estas eficiencias tróficas, pues se obtuvo que la media era del 10.13%. Entonces, sí hay variación, pero algo, si en un momento no tenemos datos, podemos utilizar la media, que, bueno, que reveló se reveló en estos estudios como un pues digamos, un parámetro. Ya nada más para que quede claro cómo se hace el cálculo de esta eficiencia de transferencia trófica. Recordemos, primero necesitamos la eficiencia de consumo. Calcular la eficiencia de consumo. Supongamos que estamos hablando de un pastizal con conejos. Supongamos, ¿no? Entonces tenemos un pastizal como base y tenemos herbívoros, conejos y otros. Bueno, esos herbívoros, de la energía que produce el pastizal, o sea, la energía producida neta del nivel trófico más anterior, ¿cuánta energía fue consumida? Entonces, se tiene que tomar la energía consumida entre la energía producida por el nivel trófico anterior. En este caso, vamos a poner este ejemplo, que se produjeron 1000 joules y se consumieron de esos 1000 joules 250 joules. La eficiencia de consumo, entonces sería 250 joules entre 1000 joules, que daría 0.25, pero para verlo en términos de porcentaje, lo multiplicamos por 100 y le ponemos porcentaje. Entonces, tendría una eficiencia de consumo de 25%. O de 0.25, como indicador. La eficiencia de asimilación sería lo siguiente que hay que calcular. La eficiencia de asimilación sería la energía asimilada entre la energía consumida. Ya sabemos que se consumieron 250 joules, pero ahora, ¿cuánto se asimiló? 120 joules. Entonces sería 120 joules entre 250 joules, nos daría 0.48, que lo multiplicamos por 100, y nos daría 48% de eficiencia de asimilación. Después pasamos a la eficiencia de producción. En la eficiencia de producción necesitamos saber, ya sabemos la energía asimilada, pero ahora también necesitamos la energía producida en forma de biomasa neta. Entonces, ya sabemos que se asimilaron 120 joules, pero de esos 120 joules, ¿cuántos se produjeron en forma de biomasa? 50 joules. Entonces, tendríamos que dividir 50 joules
entre 120 joules y eso nos da 0.42 que multiplicamos por 100 y nos da una eficiencia de producción del 42%. Ahora, todo esto, ¿cuál es la eficiencia ecológica o la eficiencia de transferencia trófica? Bueno, para eso necesitamos saber, por un lado, la energía producida neta en el nivel trófico que estamos analizando, que en este caso es el de los herbívoros, los conejos y todos los demás herbívoros, entre la energía neta producida por el nivel trófico anterior, es decir, por el pastizal. Sabemos que la energía producida por el pastizal era de 1000 joules, la energía producida por los herbívoros fue de 50 joules, entonces tendríamos que dividir 50 joules entre 1000 joules y tiene una eficiencia ecológica de 0.05 que multiplicamos por 100 y en total van a estar pasando el 5% de la energía producida por el pastizal a los herbívoros. Les estaremos dejando un pequeño ejercicio de esto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los roles que tienen, roles relativos que tienen los sistemas de consumidores y descomponedores, porque miren, de alguna forma los descomponedores también son consumidores, pero ellos consumen las cosas o los organismos muertos. Y entonces los consumidores, como los herbívoros o los carnívoros, ellos son consumidores, pero de los organismos vivos. Entonces, cuando hablemos del sistema de consumidores, vamos a estar hablando de consumidores en vivo, o sea, de los organismos en vivo, y cuando estemos hablando de los consumidores de la materia muerta, estaríamos hablando de los descomponedores. Entonces, son dos sistemas. Vamos a ver que en diferentes comunidades hay diferente grado de importancia, ya sea de irse al sistema de los consumidores en vivo o al sistema de los descomponedores. Y cada uno de estos sistemas va a tener diferencias en su, bueno, cada comunidad va a tener diferencias en su productividad primaria neta, en su eficiencia de consumo, en su eficiencia de asimilación y en su eficiencia de producción. Vamos a verlo esto más claro con esta imagen. Aquí tenemos esquemas que representan la productividad primaria neta, que es NPP, el sistema de consumo en vivo, que es LCS, la materia orgánica muerta y el sistema de descomponedores. Y vamos a ver, en función del tamaño de las flechas, qué tanta energía está pasando de un sistema, de una parte a otra, por una vía u otra, para diferentes comunidades. Entonces aquí lo que vamos a ver este análisis para un bosque, que es el A, para un pastizal, o pradera para una comunidad de plancton y para una comunidad de organismos en un arroyo pequeño o un estanque. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, observemos que en el bosque, primero. Observemos que la productividad primaria neta en el bosque, casi toda se va hacia la materia orgánica muerta. Poca pasa al sistema de consumidores en vivo y de aquí se va una parte a la respiración y otra parte de esa energía va a ir también a la materia orgánica muerta y de ahí pasa al sistema de descomponedores. Y recordemos que parte de la energía que es incorporada o asimilada por los descomponedores, al morirse o con sus heces, regresa como materia orgánica muerta y así, y toda esta finalmente es respirada, toda la energía. En el pastizal observemos cómo ya sigue siendo más importante
la productividad primaria neta que se va a la materia orgánica muerta, pero en este caso pasa una mayor proporción también al sistema de consumidores en vivo. De ahí pues también se respira, ya va a la materia orgánica muerta otra vez y pasa igual que en el bosque. En el caso de la comunidad de plancton, observen cómo ahí sí es casi a la par o hasta un poquito más, en algunos casos puede darse, que la productividad primaria neta se vaya casi mitad a materia orgánica muerta y mitad al sistema de consumidores vivos, y mucha también se pierde como respiración en este sistema y no en el sistema de descomponedores. Ya con eso, ¿no? Acá llama la atención. Fíjense cómo, en este caso, la productividad primaria neta, en el caso de la comunidad en un arroyo o en un estanque, es muy pequeñita. Pero después, la materia orgánica muerta tiene bastante energía que pasa al sistema de descomposición. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en ecosistemas como no solamente vamos a tener la materia orgánica muerta que viene de la productividad primaria o del sistema de consumidores en vivo, sino que también va a estar llegando materia orgánica en el afluente de la corriente. Y entonces eso es lo que va a estar alimentando también a la materia orgánica muerta, y de ahí va a pasar al sistema de descomponedores y todo. Entonces, aquí es lo que estamos analizando, con estas variaciones entre la energía que pasa directamente al sistema de descomponedores o a la materia orgánica muerta que va a ser aprovechada por el sistema de descomponedores, o antes primero pasa a ser aprovechada por el sistema de consumidores en vivo y entonces ahí es respirada. Pero en general, al final, vemos que toda la energía, ya sea en el sistema de descomponedores o en el sistema de consumidores en vivo, es perdida en forma de calor respiratorio. Bueno, esto lo podemos ver, esta diferencia de importancia entre el sistema de consumidores o el sistema de descomponedores, lo podemos ver con los datos resumidos con unos datos resumidos en esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que, bueno, más bien antes de decirles lo que podemos ver en esta gráfica, hay que concientizar que en la mayoría de las comunidades del mundo, en las comunidades biológicas del mundo, el principal responsable de la producción secundaria y de la pérdida de calor respiratorio es el sistema de descomposición. Sin embargo, en algunos casos, los consumidores de vivos o en vivo tienen un papel más importante, como ya habíamos hablado, como en las comunidades de fitoplancton, pero también en las comunidades bentónicas de las microalgas. Ahí, en esas comunidades bentónicas donde no llega la luz, solamente hay materia orgánica, ahí llega a haber un papel importante del sistema de consumidores en vivo. De hecho, ahí alrededor del 50% de la productividad primaria neta se consume en vivo y se asimila con una eficiencia bastante alta. Observemos aquí en la gráfica, vean cómo estas líneas medias son las medias del porcentaje de la productividad primaria neta que se consume por herbívoros en diferentes comunidades. Aquí, en comunidades fitoplanctónicas, tenemos un porcentaje de la productividad primaria que es consumida por herbívoros de más del 50%. Es muy alta, porque vean cómo la mayoría, el resto, no pasa del menos del 30%, y hay unas que pues, del 5 o 10 que pasa a herbívoros, como en el caso de los bosques. Pero vean cómo en esta otra parte que tenemos es el porcentaje de la productividad primaria neta, que está canalizada al compartimiento de la materia orgánica muerta. Y observemos cómo en la mayoría de los ecosistemas, gran parte de la productividad primaria neta se va
al compartimiento de la materia orgánica muerta. Fíjense cómo estamos en niveles casi del 100%, 90%, casi ninguna en media baja del 80%. Mientras que en el caso de las comunidades de microalgas y comunidades fitoplanctónicas, ahí sí tenemos que una proporción menos considerable se va al compartimiento de la materia orgánica muerta. Entonces, vemos este aspecto, como en diferentes comunidades las vías son diferentes y se le da diferente importancia al sistema de consumidores en vivo que al sistema de descomposición. Bueno, ahora el profe Cuthberto nos va a hablar de cómo en algunas comunidades hay poca importancia del sistema de consumo en vivo. Vamos a escucharlo. Bien, como ya lo venía describiendo la maestra, pues en diferentes comunidades, los sistemas, ya sea de producción y el sistema de descomposición, que son, digamos, los dos principales, o los sistemas en este compartimento de flujos de energía. Sí, el sistema de consumo en vivo tiene poca importancia en diferentes comunidades terrestres, debido a que a la baja eficiencia en el consumo de herbívoros, y la eficiencia de asimilación pues es casi inexistente. Hablemos pues, por ejemplo, de que esos herbívoros pocos comen madera, ¿no? Celulosa y hemicelulosa. Entonces, pues eso, y la asimilación de los que comen, pues es muy poquito, ¿no? En los arroyos y estanques pequeños, simplemente entonces esto se da, el consumo en vivo no es tan importante porque pues no hay mucho que comer, ni de modo, ¿no? Pues, adquiere pues entonces de ahí la baja importancia que tiene. Bueno, entonces en los estanques y arroyos depende mucho para su base energética de la materia orgánica muerta que les va llegando por arrastre, ¿sí? O que es depositada de arrastre de sedimentos o que venidos de otros lados, ¿no? Que vienen de los ambientes o los ecosistemas circundantes, ¿ok? Bueno, entonces de ahí pues que la importancia del consumo en vivo o del consumo de organismos vivos pues tenga poca importancia en estos ambientes, pero debido a diferentes factores, ¿no? Bien, porque no es poco asimilable porque hay poco. Entonces, o sea, de todos modos, Juan te llamas. Es decir, pues pobre del que vive ahí, ¿no? Pero tiene que vivir ahí y adaptarse. Bueno, vamos adelante. Ahora con ya para terminar esta parte de las producciones y las asimilaciones y los consumos. Bueno, hay una comunidad muy especial, se llama en cuerpos de agua marinos, en profundidades oceánicas, que se le llama la comunidad bentónica o el bentos. Todos los ecosistemas tienen una estructura muy similar, ¿sí? A los sistemas acuáticos. Tienen una estructura similar a arroyos y estanques. Porque en este caso la comunidad en aguas demasiado profundas, para que se haga fotosíntesis, pues hay pocos productores o nada de productores, y entonces la energía que llega a estos ecosistemas deriva del fitoplancton muerto, ¿sí? Todas las bacterias, todas las algas marinas que mueren, pues van al fondo, todo el fitoplancton muerto, bacterias, animales, y todo va a dar allá esta comunidad, ¿cómo se llama? En la zona, todo lo que viene desde arriba, pues cae aquí a la zona del bentos. Entonces, desde una perspectiva diferente, el lecho oceánico es equivalente a un suelo forestal bajo un dosel impenetrable. Lo que ocurre, por ejemplo, en selvas muy densas, ¿no? Eso es lo que ocurriría. Abajo, si han entrado ustedes a una selva virgen, pues casi no hay productores. Ahí no hay sotobosque como estamos acostumbrados nosotros a ver que hay arbustos y demás herbáceas, ¿no? En una selva que es virgen y cerrada, pues no hay penetración de luz y puede uno caminar entre los árboles pues muy libremente, ¿no? No hay productores ahí. Muy bien, vamos adelante. Y
vamos a ver, ¿cómo se llama? Mediante un video, vamos a ver que hay otro tipo de comunidades, hay sistemas tróficos que no dependen de los productores primarios, ¿sí? Productores primarios tales como los conocemos. Hay otro tipo de productores primarios que no utilizan la luz para ser los productores primarios, y de ahí que tengamos una cadena trófica muy especial. Este video que les vamos a presentar también de la enciclopedia británica, digamos, los productores son de los llamados quimiolitróficos. Es una comunidad quimiolitrófica. Es decir, hay productores autótrofos que producen energía, pero no a partir de la luz, sino de algunos productos o algunos compuestos químicos que existen en este tipo de ecosistemas tan particulares. Vamos a ver algo de lo que se puede ver tanto en fondos marinos, pero también en algunos sistemas acuáticos terrestres que se dan, por ejemplo, en cuevas. Ese es el video que vamos a ver. Adelante. Romania. Cristian Lascu and his team of speleologists are meeting for a last briefing before setting off to explore the mobile cave. Inside, an ecosystem cut off from the rest of the world for millions of years. The cave, discovered during excavations, is a veritable time capsule. This small cave is in fact the upper part of the deep iceberg of Movile Karst, where hot and sulfiding waters come along big cracks like this one. The scientists go deep underground to explore the mobile cave. It's not easy to get to. The team have to pass through narrow, tube-like tunnels. Oxygen levels are low, and there is a high concentration of methane gases and sulfur. The scientists can spend a maximum of 3 hours in this hostile environment without doing themselves lasting damage. After about 200 meters, the team comes across a sulfurous lake. From now on, they can only advance in diving gear. Yet in this poisonous broth, the researchers discover bizarre creatures. Life in a place hostile to life. Over millions of years, the creatures in this subterranean world have adapted to the conditions. Many of them are blind, their skin is translucent. In this dark place, evolution has done away with all superfluities. Coming down here is like traveling back eons in the history of the Earth. Sharp, jutting out rocks hamper the researchers in their task. It's not easy to capture the secrets of this astonishing grotto. To the rear of the cave, large, slimy patches have formed on the surface of the water. Is this food for the weird and wonderful cave dwellers, or a toxic sludge? The researchers take samples in order to find out more. Back at the laboratory, the team delve into the secrets of the sludge. It is a noxious mixture of hydrogen sulfide and methane. Yet the scientists' analysis reveals an incredible wealth of species. The sludge is full of life. Life was once present in one place. The mobile cave is a biological sensation. In this hellhole under the earth, the team has discovered a thoroughly unique and thriving biotope. Nonetheless, this place is still hostile to human life. The team soon has to return to the fresh air. Muy bien. Vamos a hablar entonces. Ay, perdón. Bueno. Le toca a usted. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora de la importancia que tienen diferentes organismos en los procesos de descomposición. ¿Okay?
no está, me parece que no está grabando, ¿o sí? Sí. Bueno, después de este ligero tropezón, espero no influya mucho, vamos a hablar entonces ahora de la importancia que tienen los organismos en el, ¿cómo se llama?, en este sistema de descomposición. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar entonces de los descomponedores, bacterias y hongos. Vamos a hablar de los detritívoros y vamos a hablar también de, ¿cómo se llama?, de la variedad de los organismos y en qué procesos están involucrados en la descomposición. Bueno, entonces, los organismos y procesos van a ser primero. Vamos a hablar del proceso de inmovilización. ¿Quién interviene aquí? ¿O qué queremos decir con esto más bien de inmovilización? Bueno, ustedes tienen un concepto ahí como que visto ya en edafología, pero que lo particulariza mucho a la inmovilización de un nutriente, ¿no? Y aquí, esta definición que estamos dando aquí es que la inmovilización es algo más general. Y entonces lo vamos a definir que la inmovilización es lo que ocurre cuando un elemento nutriente inorgánico se incorpora ya a formas orgánicas. Entonces, principalmente durante el crecimiento de las plantas, por ejemplo, cuando el dióxido de carbono se incorpora a los carbohidratos, es una inmovilización. El carbono, ¿cómo se llama? El CO2, el carbono se inmoviliza. Para que sea liberado, pues se necesita, ¿cómo se llama? Energía, ¿no? También. Bueno, entonces, para que se dé ese proceso de liberación también de carbono, pues se necesita la energía, en este caso del sol. Bueno, eso es inmovilización en términos a una definición más amplia que lo que sabían ustedes. La descomposición, ¿qué queremos decir con descomposición? Bueno, la descomposición incluye la liberación de energía y también la mineralización. Entonces, la descomposición va a implicar siempre entonces, estos dos aspectos: liberación de energía y mineralización de nutrientes químicos. La conversión de elementos orgánicos de nuevo a inorgánicos. La descomposición, entonces, la vamos a definir como la desintegración gradual de la materia orgánica muerta, es decir, cadáveres, partes desprendidas de cuerpos, heces, en fin. Y esto provocado por ¿qué? Por agentes físicos y biológicos, y que va a culminar con moléculas complejas ricas en energía, que los descomponedores o los consumidores, descomponedores y detritívoros, van a descomponer otra vez a dióxido de carbono, agua y nutrientes inorgánicos. En eso se constituye la descomposición. Bueno, entonces, vamos entonces adelante y la liberación entonces de energía y mineralización se... vamos adelante, por favor. ¿Sí? Al siguiente recuadro. Bien, entonces estábamos hablando de el equilibrio, ¿no? En qué parte se equilibran estos procesos. Bueno, la incorporación entonces de materia, más bien incorporación de energía solar en la fotosíntesis y la inmovilización de los nutrientes inorgánicos en la biomasa se va a equilibrar ¿con qué? Cuando se pierde entonces en estos procesos las pérdidas de energía térmica, ¿sí? Calor. Y nutrientes orgánicos cuando la materia orgánica se mineraliza. Entonces, ahí es donde se equilibran estos dos procesos de descomposición e inmovilización. Entonces, de eso estamos hablando en términos de un equilibrio de estos dos procesos. Bueno, vamos entonces adelante ya con otro aspecto de estos procesos de descomposición. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes lo hacen? ¿Sí? Bueno, pues de eso nos va a hablar la profesora enseguida. Bueno, pues primero, en esta ocasión vamos a empezar a hablar con los organismos implicados en el proceso
o en el sistema de descomposición. Aquí vamos a tener dos grupos muy importantes que son los descomponedores y los detritívoros. Y en esta ocasión vamos a empezar hablando de los descomponedores, que como pueden ver en la imagen son principalmente bacterias y hongos que consumen y descomponen la materia orgánica muerta y la reducen a su forma más simple de materia. Entonces, algo interesante es que generalmente la materia orgánica muerta, ya sea en cadáveres o en heces, si no es aprovechada por un detritívoro, suele empezar el proceso de descomposición con bacterias y hongos. O sea, si no llega primero, o tal vez también un animal carroñero o algún otro animal, entonces el proceso de descomposición empieza primero con bacterias y hongos. ¿Por qué? Pues porque las bacterias y los hongos siempre están presentes en el aire, en el agua, hasta están presentes antes de que el material muerto muera. O sea, bueno, antes de que todavía no era material muerto, ¿no? Ya era un organismo vivo y antes de que se convirtiera en material muerto ya estaban ahí presentes bacterias y hongos. Y eso lo podemos ver fácilmente, como decía el profe Cuthberto, cuando dejamos una naranja, por ejemplo, y luego lo primero que empieza a salirle son unos honguitos verdes en la cáscara. Entonces vemos que siempre entonces el proceso de descomposición es muy fácil que empiece con bacterias y hongos. Este proceso de descomposición de materias, de moléculas complejas hasta moléculas inorgánicas simples, como pueden ser el dióxido de carbono, el agua, o iones inorgánicos, pues empieza primero, las bacterias y hongos empiezan con los materiales solubles, es decir, los primeros colonizadores de esta materia orgánica muerta son hongos y bacterias que tienen la capacidad de degradar materiales solubles como los aminoácidos y azúcares que se difunden rápidamente en los líquidos. Una vez que ellos ya trabajaron, quedan, por eso es que cuando vemos un cadáver, no sé si han visto alguna vez cómo se ve, así como una imagen de un animal, cómo se va degradando, y se ve como si se deshiciera, ¿no? Entonces, deja de tener todas estas sustancias, pero queda después recursos residuales más resistentes. Estos recursos residuales más resistentes, como pueden ser carbohidratos estructurales o proteínas más complejas, como en cuanto a carbohidratos estructurales, las celulosas, las ligninas, o proteínas complejas como la suberina, que forma el corcho, o la cutícula que está presente en los insectos. Entonces, están ya estas moléculas más complejas, difíciles de descomponer, y para eso, pues ya involucra otros microorganismos especialistas que son capaces de descomponer estas moléculas más resistentes. Entonces, así ocurre a nivel de descomponedores. Pero antes de los descomponedores pueden entonces estar participando los detritívoros y microvívoros especialistas. Microvívoros especialistas. ¿Por qué microvívoros especialistas? Porque los microvívoros ellos son un grupo de animales que actúan junto con los detritívoros, de estar comiéndose la materia orgánica muerta, pero ellos, de hecho, no se puede distinguir tan fácil a un microvívoro de un detritívoro, porque pues prácticamente andan haciendo lo mismo, comiendo materia orgánica muerta, pero el microvívoro son generalmente animales muy pequeñitos que se especializan, por eso son especialistas, en alimentarse con bacterias y hongos, pero no se comen los detritos.
O sea, ellos, digamos que son como esas personas que no quieren comer lechuga, que no quieren comer frijoles, que quieren comer pura carne, ¿no? Entonces, así semejante a eso son estos microvívoros que comen sin microorganismos, o sea, bacterias u hongos. Junto a ellos, asociados a ellos, están los detritívoros. Vamos a ver una imagen de los detritívoros. Fíjense cómo son, hay de todo, ¿verdad? Pero estos detritívoros, ellos sí son consumidores generalistas, no se especializan en microorganismos o bacterias, no. Ellos comen detritos y también le entran a las poblaciones bacterianas y fúngicas que están por ahí. Entonces, ellos mientras van consumiendo la materia orgánica muerta, se lo comen con todo. Es como decir, a mí sírveme una milanesa con todo lo que tengas. Si tienes ensalada, si tienes papas, si tienes frijoles, échame de todo, y yo todo me lo como. Entonces, ellos generalmente son invertebrados y participan en este proceso en el sistema de descomposición de los materiales vegetales y animales muertos, de este componente de la materia orgánica muerta, y pertenecen a muchos grupos taxonómicos. Es muy diverso los detritívoros que existen en el suelo, muy diverso. Entonces aquí nada más un ejemplo de todos los que puede haber. Pero a continuación nos va a comentar el profe Cuthberto que cómo se pueden clasificar estos organismos descomponedores, en especial los detritívoros. Bien, se han propuesto, ¿cómo se llama?, para estos organismos descomponedores, tanto detritívoros como los microvívoros, unas clasificaciones para ambientes terrestres y también, ¿cómo se llama?, específicamente para ambientes acuáticos. Bien, la clasificación que se da para ambientes terrestres de este tipo de microorganismos o mesoorganismos, para ambientes terrestres, esta clasificación está dada en cuanto a la anchura de su cuerpo, ¿no? El tamaño es una característica importante y bueno, este tipo de clasificación se da precisamente según el ancho de los cuerpos que intervienen en las redes tróficas de los descomponedores terrestres. Las bacterias y los hongos son descomponedores, pero bueno, no entran en esta clasificación. Los animales que se alimentan de materia orgánica muerta, además de las bacterias y los hongos, son los llamados detritívoros. Los carnívoros que se alimentan a su vez de los detritívoros, y lo vemos ahí en el gráfico, a partir de los opiliónidos o opiliones, que así es una familia, hacia abajo, son los considerados ya como carnívoros. Aunque ahí tenemos, por ejemplo, algunos organismos que son a su vez, por ejemplo, en el caso de los moluscos, que a su vez son carnívoros, pero también hay moluscos que son, ¿cómo se llama?, también herbívoros, ¿no? Como ustedes bien lo saben. Bueno, entonces, estas clasificaciones para ambientes terrestres se dan en tamaño, en la anchura sobre todo del cuerpo, ¿no? Y van desde considerar, por ejemplo, si consideramos a las bacterias y hongos, desde los 100 micrones hasta los 20 milímetros de tamaño. Algunos sí los podemos ver, ¿cómo se llama?, a simple vista, obviamente, como las arañas y algunos escarabajos, unos coleópteros, otros no. Bueno, una clasificación, pero ya para ambientes acuáticos, también se presenta por aquí, pero eso no está dado en función al tamaño ¿cómo se llama?, del cuerpo de los organismos, sino está dado en función del cómo se alimentan, del tipo de estructuras que tienen para alimentarse. Y entonces así clasifican, por ejemplo, si son filtradores, sobre todo si son filtradores, masticadores, trituradores,
materia orgánica, si la materia orgánica está en, ¿cómo se llama?, es de partículas gruesas, como por ejemplo las hojas de los árboles que caen, o de partículas más finas, ¿no? O incluso, como les decía yo, recolectores filtradores, como por ejemplo las larvas de una mosca negra que por ahí se vive en estos ambientes de ecosistemas acuáticos de agua dulce. Entonces, materia orgánica en partículas muy finas y los filtran, ¿no? Bueno, fíjense, un dato interesante por aquí es estas larvas, debido a las densidades tan altas que tienen sus poblaciones, llegan a veces a, ¿cómo se llama?, a tener, digamos, 600,000 larvas de mosca negra por metro cuadrado en lechos de río. Entonces, imaginen ustedes la cantidad o la importancia que tienen a la hora de descomponer materia orgánica, porque la cantidad de, ¿cómo se llama?, de partículas finas a gránulos fecales que después van a dar al lecho del río para alimento de otros detritívoros, la estimación que hay que estas larvas descomponen 429 toneladas de masa seca por día, ¿sí? La convierten a gránulos fecales que después van a aprovechar otro tipo de organismos detritívoros. Pero imagínense, 600,000 larvas de mosca transformando 429 toneladas de masa seca, una estimación, y de ahí pues la importancia que tienen estos animales en digamos, en este compartimento de descomposición de materia orgánica. Sin ellos, ¿qué haríamos nosotros? Estaríamos ahogando ¿cómo se llama?, en heces fecales tal vez, ¿no? Bueno, vamos adelante a considerar otros aspectos de este compartimento de la descomposición de la materia orgánica. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar por hoy en el tema ya terminamos flujo de energía, ahorita estamos pasando a descomposición. Vamos a dejarle hasta aquí el tema de descomposición y entraremos, bueno, recordemos que ya vimos procesos de descomposición, organismos involucrados en el proceso de descomposición, y estaremos viendo más detalles sobre la descomposición en los ecosistemas. Además de que entraremos también a hablar de ya los ciclos de materia en los ecosistemas. Bueno, eso ha sido todo por hoy y que tengan muy buen día. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos redoblando esfuerzos. Ya saben ustedes, como bueno, a los que les guste o que practican algún deporte de conjunto, ya saben ustedes que los últimos minutos hay que ponerle mucha más energía al asunto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que fluya, ¿ok? Buenas tardes, nos estamos viendo.